1. Buenos días a todos los docentes, a todos los directivos docentes que nos están acompañando en la mañana de hoy. Muchas gracias por su asistencia. En esta mañana vamos nosotros a trabajar en el uso de los resultados de la evaluación externa, específicamente en el área de ciencias naturales. Nos va a acompañar el día de hoy en esta presentación Janet Beatriz Castelblanco, una profesional del equipo de la Dirección de Evaluación, especialista en ciencias y con un amplio tiempo de experiencia en el tema de evaluación, de tal manera que sus aportes serán muy importantes en este encuentro. Jan, ¿estás ahí? Janet. Sí, buenos días para todos. Tienes la palabra, el auditorio es tuyo. Bienvenidos todos los docentes que nos acompañan en este día. Como lo mencionaba Maribel, vamos a hacer un taller para conversar un poco sobre esa importancia que tienen los resultados de la evaluación externa para poder revisar cómo va el avance de las competencias de los estudiantes y pues asimismo también plantear algunas estrategias pues de mejoramiento para avanzar en esos aprendizajes que se esperan. No estoy segura si la presentación ya está proyectada. Sí, es que no la logro ver. Sí, Cris me ayuda con la presentación, ¿cierto? Sí, señora. Bien. Entonces, en este día vamos a trabajar un taller que va a tener dos partes. En el día de hoy vamos a trabajar el primero de dos talleres que vamos a realizar con el sentido de los resultados en el área de ciencias naturales. Hemos venido trabajando desde la Secretaría de Educación varios eventos que tienen como propósito contribuir con herramientas que permitan a los docentes afinar un poco esas estrategias pedagógicas y didácticas que van a permitir mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, en el día de ayer realizamos el taller de uso de resultados para la área de matemáticas y para el área de lenguaje. Hoy vamos a trabajar en este espacio el uso de resultados en ciencias naturales. En la tarde vamos a tener este mismo taller para el área de ciencias sociales. Como les mencionaba, es el primero de dos talleres y el segundo taller lo vamos a realizar en la tercera semana de septiembre y pues tendrá un propósito de complementar lo que iniciamos en el día de hoy. Entonces, bienvenidos a todos los docentes, les agradecemos mucho el interés que han tenido para poderse sumar a este evento. Los invitamos también a que participen con las respuestas a algunas preguntas que iremos haciendo a medida que avanzamos en el taller, en las discusiones, en las reflexiones que vamos a trabajar, y pues los invitamos a que nos compartan esas respuestas a través de nuestro chat. Esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a revisar en primer lugar los objetivos del taller. Vamos a tener un primer momento que va a estar centrado en una reflexión inicial con relación a esa transformación que han tenido los procesos pedagógicos y pues la evaluación en el nuevo contexto que estamos viviendo, pues ocasionado por la pandemia, por este confinamiento y por estas nuevas condiciones que nos han impuesto pues todos estos elementos que nos exigen varios cambios. Un segundo momento va a estar centrado en revisar un poco esa apuesta de la transformación pedagógica desde nuestro plan de desarrollo para este periodo de 2020-2024 y pues cuáles son esas líneas estratégicas sobre las cuales pues vamos a marchar para lograr pues el cumplimiento de estas metas. En un tercer momento vamos a trabajar algunos aspectos que por supuesto sabemos que los docentes conocen y manejan, pero que vale la pena siempre traerlos a
a discusión, a ponerlos sobre la mesa, a revisarlos en distintos momentos, porque son los elementos que nos van a permitir revisar muy bien qué es lo que evalúan las pruebas, qué elementos de allí son indispensables, vincular al proceso pedagógico, pero también nos dan las líneas que van a permitir ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar esos aprendizajes que se esperan en determinados niveles educativos, de acuerdo con eso, esas metas desde los estándares básicos de competencias y desde lo que nos dicen las pruebas frente a cómo están accediendo esos estudiantes a esos distintos aprendizajes. Y finalmente vamos a tener pues un cierre del taller para conversar acerca de cómo todos estos elementos se ven reflejados en estas propuestas curriculares que tenemos en el área de ciencias naturales y unas invitaciones para la participación en unos eventos y talleres que seguimos realizando desde la Secretaría y pues especialmente desde la Dirección de Evaluación, centrados en el tema de evaluación de los aprendizajes, revisión del sistema institucional de evaluación de estudiantes y por supuesto también en todo lo que tiene que ver el proceso de autoevaluación institucional. ¿Seguimos? Bien, entonces, como les mencionaba al inicio, este es el primero de 2 talleres. Que tiene como propósito este taller general brindar elementos que aportan al análisis de los resultados de la evaluación externa en el área de ciencias y a la definición de propuestas pedagógicas que puedan contribuir al mejoramiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes, de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes frente a ese nivel de pensamiento científico que se espera se pueda ir desarrollando a lo largo del proceso escolar que nuestros estudiantes tienen. Ya como tal, los objetivos específicos para nuestro taller 1 es motivar a la reflexión sobre el proceso de formación y la evaluación en el nuevo contexto de aprendizaje. Cómo todos los cambios que hemos tenido ocasionados por esta pandemia han hecho que los procesos educativos que estábamos desarrollando antes hayan cambiado, se estén transformando y que asimismo la evaluación tiene y cobra un sentido especial y distinto a lo que veníamos haciendo en la presencialidad. Y un segundo objetivo específico para este taller ya son brindar esos elementos conceptuales sobre la evaluación externa en ciencias naturales a partir de estos referentes importantes y que si bien no son un indicador sobre toda esa calidad educativa, sí son unos insumos importantes que nos pueden dar información acerca de cómo avanzan nuestros estudiantes en ese proceso de desarrollo de competencias básicas que se esperan de acuerdo con su nivel de formación. Y pues que todas estas pistas que nos da la prueba Saber como evaluación estandarizada nacional y la prueba PISA como evaluación también estandarizada de corte internacional, nos da información importante sobre ese desarrollo de las competencias científicas y nos van a permitir definir algunas líneas estratégicas para ayudarle a nuestros estudiantes a avanzar y mejorar en esos aprendizajes. Siguiente. Bien. Vamos a arrancar entonces con esta reflexión inicial y como les venía diciendo, vamos a tener a lo largo de estas 2 horas de trabajo una serie de preguntas que tienen como propósito dinamizar un poco el taller, motivar la participación de todos los profesores que nos acompañan y por esta razón los invitamos a que participen con sus respuestas a estos interrogantes a través del chat. Queremos conocer esas opiniones, conocer las experiencias, conocer sus sentires frente a esto que también nos ayuda a revisar nuestros procesos pedagógicos y el sentido de la nueva evaluación. Pensando entonces en estas condiciones actuales en las que se ha venido desarrollando el proceso educativo bajo la modalidad no presencial desde el mes de marzo, ¿de qué forma estas nuevas condiciones han generado cambios en las metas de aprendizaje definidas para el área de ciencias naturales? Entonces pensemos cómo todas las condiciones actuales del nuevo proceso educativo han modificado
estas metas de aprendizaje. Por supuesto que el taller está centrado en el área de ciencias, pero sabemos que contamos con la participación de docentes de distintas áreas, entonces voy a extender y voy a ampliar un poco el alcance de esta pregunta a que sea pensada no solamente para las metas de aprendizaje definidas para el área de ciencias naturales, sino para el área y el grado en los que ahorita tienen a cargo. Pensemos en un grado y en un área de las que también estemos trabajando frente a esas metas de aprendizaje que hemos planteado. Bien, entonces, mientras vamos pensando y reflexionando en esta pregunta y vamos recibiendo sus respuestas a través del chat, podemos continuar iniciando esta reflexión. ¿Qué características tiene este contexto actual? Bien, al inicio del año veníamos en una vida, digamos, normal. Nuestra cotidianidad se caracterizaba por tener unos hábitos familiares, unas relaciones sociales, nuestros contextos laborales estaban, digamos, ¿Dejamos de escuchar a Janet? A partir de marzo, creo que me perdí un momento, a partir de marzo, ¿me escucha? Sí, señora, te escuchamos. A partir de marzo, en nuestro país, las condiciones cambiaron y pues se tomaron unas medidas para evitar el contagio de este virus, de esta pandemia y proteger la vida y la salud. Eso hizo que nuestra cotidianidad cambiara. Quiero preguntar una cosa porque es que acá no veo el chat, no lo encuentro, entonces quisiera saber si tenemos comentarios. Sí, Jan, tenemos un comentario de la profesora Diana, dice las metas no cambian, lo que debemos es repensar cómo se debe priorizar el currículo atendiendo a las metas planteadas. Hay otro comentario de otra persona, dice aumentar la comprensión, valoración y dominio sostenible del medio que nos rodea. Diana nos pregunta por la grabación de la conferencia. Claro que sí, están grabadas y posteriormente ustedes las podrán escuchar en otro momento y compartirla con los compañeros. No te estamos escuchando, Jan, no te estamos escuchando. Tengamos en cuenta estos planteamientos frente a esas metas de aprendizaje que planteamos al inicio del año escolar y qué es lo que ha pasado en el proceso, en el desarrollo de nuestro proceso pedagógico con nuestros estudiantes en estos momentos. Bien, entonces retomando un poco con este contexto actual, que nuestra cotidianidad ha cambiado, se caracteriza por un alto grado de incertidumbre porque no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar, cómo se van a seguir desarrollando las cosas. Ahora que hablamos de una nueva realidad también está ese miedo a las maneras como tenemos que asumir nuestras nuevas relaciones sociales, la nueva interacción con el mundo exterior al salir del confinamiento y sobre todo las importantes transformaciones que esto ha generado a todo nivel, en la vida familiar, en la vida social, en la vida laboral, en el proceso educativo. Todo es un cambio constante. En ese sentido, hemos trasladado el ámbito laboral a nuestra casa. Ahora desarrollamos todo el proceso laboral desde el hogar y tenemos que tener habilidades para poder combinar
y saber cómo priorizar esas actividades laborales, pero también saber que tenemos que responder por nuestras relaciones familiares, nuestro cuidado, el cuidado de los demás, y pues esos son cambios importantes que nos han sacado de una cotidianidad que conocíamos, que teníamos bajo control y que hoy nos hace pensar en unos retos importantes que nos exigen unas habilidades que tal vez antes no teníamos desarrolladas o que tal vez no habíamos usado con tanta frecuencia, como por ejemplo el uso de todo este tipo de plataformas digitales y tecnológicas para poder comunicarnos con los demás. Tal vez una videollamada, una videoconferencia, era muy esporádico, a menos que tuviéramos familiares afuera, negocios afuera, que estuviéramos cursando algún programa de formación o un curso virtual, pasaba, pero ahora es algo del día a día, es algo que nos marca y pues está y creo que va a quedarse por mucho tiempo y eso nos ha obligado a generar pues unas estrategias importantes para poder asumir estos grandes retos. Hay unos nuevos comportamientos en la comunidad, saber que para poderme comunicar tengo que utilizar estos medios, no voy a poder llegar a esa fraternidad que tenía con mi familia tan cercana, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Y finalmente, todos estos escenarios pues han cambiado la vida familiar, la vida profesional y en el campo educativo, los profes, las profes, desde el nivel central de todo el trabajo que hacemos de apoyo a esta labor pedagógica que realizan las instituciones, pues ha cambiado muchísimo. Los estudiantes ahora están en su casa, creo que han también venido desarrollando distintas habilidades. Por ejemplo, el hecho de saber que ellos son ahora grandes protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, son los que toman decisiones y se han vuelto más autónomos en ese proceso. Creo que son todas estas características que hoy nos describen este contexto actual y creo que en este punto todos estos elementos que acabo de mencionar y que están aquí en el contexto actual, que pueden ser muchísimos más, hacen que nuestras habilidades sean otras. Y es donde vamos a pensar si la escuela, si lo que hacemos en el aula está aportando para que nuestros estudiantes y para cada uno de nosotros como profesional de la educación que aporta a ese desarrollo de habilidades en los estudiantes, estemos preparados para esas nuevas habilidades que se requieren. No sé qué otros comentarios tenemos en el chat. No encuentro más comentarios, Jan, creo que podemos seguir. Bien, perfecto. Sigamos con la próxima diapositiva, por favor. Bien. Entonces, los invitamos a participar con esta segunda pregunta, también en el marco de estas nuevas condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo bajo la modalidad no presencial. Pensar en esos aprendizajes que se han priorizado en ciencias naturales en alguno de los grados que tiene a cargo. El comentario que Maribel compartió hace un rato de una profesora dice que las metas de aprendizaje tal vez no han cambiado. Pensemos en si no han cambiado, ha sido necesario priorizar algunos aprendizajes que tal vez habíamos pensado y que habríamos proyectado y que hoy nos damos cuenta que hay algunos que son fundamentales, que son más básicos y que van a permitir al estudiante desarrollar otro tipo de habilidades. ¿Cuáles son esos aprendizajes que hemos venido desarrollando desde nuestra revisión a nuestras propuestas curriculares, a la manera como nos estamos relacionando con nuestros estudiantes y en la medida en que todas las tecnologías que tenemos o los medios con las que contamos para poder relacionarnos con nuestros estudiantes nos ha permitido pensar en algunos aprendizajes que son prioritarios frente a otros?
pueden tomar como referencia el grado quinto o el grado noveno, por ejemplo, y pues también invitando a los docentes de otras áreas a que, pensando en esos procesos en otros campos del conocimiento, cuáles sean esos aprendizajes que se han priorizado. Mientras van compartiendo sus respuestas a través del chat, podemos continuar. Entonces, en ese nuevo contexto que estamos viviendo y que fue impuesto así de manera inesperada, como les mencioné, hay unas habilidades que han surgido, tal vez que no usábamos con tanta frecuencia, que han sido necesario potencializar, y una de ellas tiene que ver mucho con ese manejo de la información que encontramos a diario sobre distintos temas, y en particular en el ejemplo que tenemos en la diapositiva, con respecto pues a lo que ha generado este nuevo contexto y es pues esta pandemia generada por el coronavirus. Encontramos diversa información, encontramos infografías que nos indican cómo es la enfermedad, cómo se transmite, cómo podemos protegernos para evitar el contagio, quiénes están más propensos a enfermarse, cuáles son los cuidados y recomendaciones para las distintas personas y grupos etarios. En fin, hay muchísima información que nos va a permitir aproximarnos un poco a la comprensión de esto que ha ocasionado nuestra nueva realidad, que es esta enfermedad, y que nos llama a pensar en cómo desde las ciencias naturales, por supuesto, acá se ponen en juego muchísimas habilidades y conocimientos de las distintas áreas del conocimiento, pero vale la pena resaltar que desde las ciencias tenemos unos insumos importantes para trabajar con nuestros estudiantes en procesos y habilidades cognitivas, y pues la consolidación de distintos aprendizajes y conceptos propios de la ciencia que nos van a permitir comprender qué es lo que está pasando con esta enfermedad. Entonces vamos a encontrar distinta información, como por ejemplo la que aparece en el recuadro gris, donde se dan explicaciones acerca de qué es el coronavirus, qué es una enfermedad causada por un virus que tiene unas determinadas características, que se transmite por unos medios y que también tiene unos síntomas y que con algunas precauciones se puede reducir ese riesgo de contagio. ¿Cuántos conceptos podemos encontrar solo en esta infografía? Virus, contagio, anticuerpos, vacuna, síntomas de enfermedad, infección, sistema respiratorio, normas de higiene, el cuidado, uso de ciertos desinfectantes, y en fin, son muchísimas las relaciones que se establecen entre distintos conceptos que me van a permitir aproximarnos allí. ¿Cómo se puede lograr entender, comprender y hacer uso de toda esta información? ¿Qué habilidades se requieren? ¿Qué competencias requiere una persona para poder comprender, utilizar este tipo de información? Entonces, digamos que en el marco de este nuevo contexto vale la pena poder hacer uso de toda esta información para ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar esas habilidades de pensamiento científico y potencializar sus conocimientos y articular ese uso que tiene de los conceptos para poder explicar lo que está pasando y pues también dar algunas soluciones a ciertas situaciones problemáticas. Encontramos diversa información, por ejemplo, una infografía como la que encontramos en el recuadro azul, del lado derecho, muy importante cuando de pronto una noticia o una alerta acerca de que ciertos productos como el gel
el alcohol en gel que se utiliza para el aseo, para cuidarnos, para limpiar las manos, para limpiar los objetos, no podría estar protegiendo, porque depende muchísimo de la concentración que tiene este producto. Entonces, ¿qué implica que este producto no esté protegiendo? ¿Cómo relacionamos este tipo de conceptos con aquello que nuestros estudiantes ya pueden ir trabajar y que han venido desarrollando desde sus procesos en ciencias naturales, en esos procesos de indagación, en esos procesos del uso de los conceptos? Pensemos un poco en esta imagen, en lo que nos dice, mientras reviso un poco los comentarios del chat. La profesora Paola Barreto nos dice que considero que esta situación proporciona un escenario potencial para que estas metas de aprendizaje se ajusten y atiendan a la realidad del contexto social, haciendo del conocimiento propio de la ciencia un saber que responde a las necesidades de la sociedad y que es coherente con la interacción de entender y comprender nuestro entorno. Exacto, es lo que estamos diciendo. ¿Cómo le damos herramientas a nuestros estudiantes para que puedan aproximarse a la comprensión de estos nuevos cambios que están surgiendo? Entonces, es pensar en esta imagen que tenemos acá, ¿qué pasa si el alcohol gel que estamos usando no cumple con esas condiciones que ha determinado la Organización Mundial de la Salud? Que ha recomendado, entre otras cosas, que es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, que en caso de no contar con agua y jabón en algún momento, se puede utilizar este tipo de productos como el alcohol glicerinado o el alcohol en gel, pero que tiene que ser a una concentración del 70%. ¿Qué implica que tenga una concentración del 70%? ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa si la concentración de nuestro alcohol, nuestro producto, está por debajo de este nivel de concentración? Posiblemente no va a funcionar, posiblemente no está cumpliendo con sus propiedades de limpieza o de desinfección, de atacar distintas bacterias o distintos microorganismos, y posiblemente va tal vez a generar más producción de infección. ¿Y qué pasa si por otra parte este porcentaje o esta concentración de nuestro producto está por encima del 90%? Vamos a tener problemas en la piel, vamos a tener irritación, se va a evaporar muy rápido y no va a lograr desinfectar lo que queremos desinfectar porque se evaporó. Entonces, son conceptos de las ciencias que están aquí puestos y que tenemos en el día a día y que pueden ser estímulos, que pueden ser insumos que le permitan a nuestros estudiantes y a nosotros como docentes proponerles distintas situaciones para pensar, para preguntarse, para buscar información, buscar evidencias, revisar distintas fuentes de información y saber cuáles son adecuadas y cuáles no, comparar datos, utilizar evidencias para estar a favor o en contra de una decisión o de un argumento. Y todo esto hace parte de ese proceso del trabajo en ciencias que, más allá de un manejo declarativo de los conceptos, saber qué es un virus, saber qué es una infección, saber qué es un anticuerpo, saber qué es la concentración, tenemos que llegar a este nivel más allá del uso y aplicación de esos conceptos para la solución de ciertas situaciones, problemas y para poder aplicarse. Entonces, vamos a un proceso de análisis, de revisión y de aplicación de estos conceptos en las ciencias. Pasamos a la siguiente. Por acá tenemos otro comentario de una profesora
que, bueno, no tenemos el nombre de este participante, en torno a la priorización que se está manejando en la institución, se parte de los derechos básicos de aprendizaje y de la planeación dada por cada docente. No hablamos de priorizar competencias más que contenidos. El desarrollo de las competencias nos permite ir paulatinamente afianzando el manejo de los contenidos, el manejo de las plataformas virtuales, de laboratorios virtuales que permiten el desarrollo de las competencias desde la vivencia y la experimentación. De acuerdo, creo que vamos mirando ciertas comunalidades en estos comentarios, algunos acuerdos frente a que no se priorizan las metas, pero sí nos hace pensar en ciertos tipos de contenidos que son más fundamentales que otros, que son más básicos y que van a permitir ese desarrollo de competencias desde lo que el estudiante hace en su día a día y con los medios con los que cuenta para su aprendizaje. Bien, la profesora Sandra Rengifo nos saluda y nos cuenta que han enfocado el aprendizaje hacia el autocuidado, hacia los efectos de una pandemia que depende del punto de vista social, económico, incluso el político, asimismo las implicaciones para el planeta. Exacto, digamos que este nuevo contexto creo que ha sido un gran insumo para las ciencias naturales para poder llevar a nuestros estudiantes a potencializar ese pensamiento científico y esas competencias científicas. Miremos en esta diapositiva, en esa línea de esas habilidades que se requieren y el uso de esa información, de todo lo que necesitamos. Digamos que antes los estudiantes manejaban sus redes sociales, tenían acceso a internet, aquellos que afortunadamente lo tienen. Sabemos que hay un gran porcentaje todavía de estudiantes de nuestra ciudad que no cuenta con conexión a internet, con estos medios, con estas plataformas, pero los estudiantes que lo logran y que lo tienen y que lo usaban antes, tal vez ese uso no era tan intencionado como puede ser ahora. Encuentran múltiple información, pero creo que aquí la importancia es esa posición que se toma frente a ese tipo de información que tenemos, de cómo usarla, cuáles son esas fuentes más confiables que me van a permitir sacar las evidencias que requiero para poder resolver aquellas actividades o aquellos procedimientos propios de las ciencias y que me van a dar evidencias fundamentales para estar Ya nos quedamos sin tu audio un momento. Hola, hola. Ya, creo que ya. Ya regresaste. Una información amplia, pero también con cierto detalle frente a cómo el virus afecta a los niños y a los adolescentes. En esa pieza de información tenemos datos sobre muchos aspectos. Cómo afecta a los niños, cómo afecta a los adolescentes, si tienen, digamos, más riesgo que otro tipo de personas. Eso también se relaciona con el hecho de haber cerrado las escuelas y por qué se hizo, de saber si como no se contagian tanto, pues ya pueden salir sin ningún problema, pero por su parte está también una posición que dice con las investigaciones científicas que son vectores importantes en la transmisión y pues que esto puede afectar a sus familias y pues a aquellos grupos etarios de mayor riesgo. Entonces, este tipo de información también, a comparación de las dos infografías que vimos en la diapositiva anterior, relaciona más conceptos desde las ciencias, pero también el trabajo sobre este tipo de información requiere un tipo de análisis y de procedimientos desde las ciencias distinto, porque acá encontramos en esta infografía argumentos a favor y en contra de ciertas ideas y de ciertas evidencias que desde la ciencia se han encontrado sobre si los niños y los adolescentes pueden salir o deberían seguir en confinamiento. Digamos que esto que hemos traído acá son ejemplos de un ejemplo mínimo de la gran información y de los grandes
insumos que podemos encontrar para utilizarlos como contextos de aprendizaje, como elementos que van a motivar y dinamizar las preguntas de los estudiantes, pequeñas investigaciones, la búsqueda de información, hacerse preguntas acerca de lo que está pasando y buscar distintos medios, mecanismos, herramientas para poder dar respuesta a estas preguntas desde la ciencia. ¿Qué habilidades se requieren? Se esperan que esas competencias científicas pues aproximen a nuestros estudiantes a la comprensión pues del mundo. Siempre hablamos desde esa mirada amplia de las ciencias naturales, que le permitan a los estudiantes herramientas para comprender el mundo en el que viven, conocerlo, aproximarse a esa comprensión, y más ahora, comprender este contexto actual, que permitan comprender por qué tenemos que adaptarnos y cuáles son esos cambios que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar. Se ha sido un poco difícil, lo sabemos, para los estudiantes estar fuera de su colegio, no tener a sus amigos, no tener el contacto directo con sus profesores, se ha descontinuado el proceso educativo, y comprender un poco todas estas condiciones de la pandemia puede ser útil para que de alguna forma los niños se puedan adaptar y hayan venido adquiriendo como esas habilidades que le permiten aprender desde casa y pues ser un poco resilientes en estos momentos, no solo para los niños, sino también para toda la comunidad educativa y pues la comunidad en general. Estas competencias científicas en esa línea de aproximar esa comprensión del mundo y del contexto actual, implica ciertos procesos de selección de búsqueda y selección de información, el uso de conceptos propios de la ciencia, el uso de la evidencia científica para apoyar o refutar ciertos argumentos y también para la toma de decisiones frente a, por ejemplo, si tenemos en el mercado ciertos productos y vamos a adquirir uno, ¿qué elementos o qué condiciones deberemos revisar en estos productos para poderlo adquirir? Si cumple con la concentración adecuada, si va a cumplir con ese porcentaje que debe tener para que sea eficaz en el tratamiento y en la protección de mis manos y de mis elementos frente a este virus. Se necesita la evaluación de esas fuentes de información para la toma de decisiones. Aquí vale la pena también mencionar que así como encontramos información muy importante, muy valiosa, pues también encontramos por otra parte, pues información que no es confiable, información que es falsa, y que también, si no tenemos un uso cuidadoso de este tipo de información, pues también va a generar, distintos, digamos, problemas y confusiones en la comunidad en general. Entonces, creo que hace parte de ese proceso desde las ciencias que se puede potencializar con nuestros estudiantes de todos los grados frente al uso y a la responsabilidad que hay con el manejo de las fuentes de información. Revisemos nuestro chat. Otro profesor nos dice, o profesora nos dice que considera que se ha priorizado la enseñanza en las ciencias naturales en los grados de primaria. El uso de los conceptos según contextos, los elementos comunes que tengan en sus hogares para que potencien sus habilidades, llevar la química a nuestras propias competencias en la cocina al diario vivir. Sí, no sé si de pronto recuerdan al profesor Francisco Tonucci que en algún momento decía que la casa se vuelva un laboratorio. La cocina nos proporciona distintas situaciones, distintos elementos para poder explorar esos procedimientos básicos de la ciencia, como
como aproximarnos a las propiedades de los materiales, de los líquidos, procedimientos de mezcla, procedimientos de separación, asimismo como con todo el cuidado, por supuesto, revisar esas etiquetas de los productos que tenemos en el hogar, los productos de limpieza, pensar en esos distintos componentes que tiene un determinado producto y digamos que hay muchísimos aspectos que la casa nos proporciona, el cuidado de las plantas, en las casas donde hay plantas, donde hay jardín, donde las mamás o los cuidadores son muy amigos de hacer ciertos cultivos caseros de hortalizas o de plantas ornamentales. Eso también proporciona, digamos, contextos importantes para trabajarlo, también el cuidado de las mascotas, el uso de ciertos elementos electrónicos, también son como, son elementos que potencializan ese desarrollo de habilidades y consolidación de conceptos desde las ciencias. ¿Podemos seguir? Bien, entonces, pensemos en esta pregunta, también en nuestras nuevas contexto de vida, de aprendizaje, de hábitos. ¿De qué forma estas nuevas condiciones han influido en la evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales? ¿Qué pasa? Hemos visto que nos ha cambiado muchísimo nuestra vida, han surgido y nos ha tenido centrados en el desarrollo y en el fortalecimiento de ciertas habilidades que tal vez antes no llamábamos o no usábamos de manera constante. ¿Qué pasa con la evaluación? ¿Qué pasa con esa evaluación de nuestros aprendizajes en ciencias naturales frente a lo que hacíamos antes en la presencialidad, frente a lo que ha implicado las condiciones de formación no presencial y la manera como hacemos ese seguimiento al avance de nuestros aprendizajes y a la evaluación de los mismos? Los invitamos a compartir sus respuestas en el chat. Mientras tanto, entonces, continuemos. En este punto, entonces, es pensar la nueva evaluación en el nuevo contexto. No sé si tenemos más comentarios en el chat. ¿Cómo es la evaluación en el nuevo contexto? Nos ha generado un cambio. Sabemos que el proceso de aprendizaje que realizan los estudiantes en casa tiene unas características distintas. La labor docente también ha transformado mucho lo que se venía trabajando en el aula presencial, y pues ahora pensemos en esa evaluación que se debe constituir en una oportunidad para que los estudiantes pongan en juego sus saberes, sus habilidades, para que puedan reconocer sus logros, sus debilidades, sus fortalezas, aquellos puntos en que deben mejorar. Los estudiantes se han convertido en esos protagonistas de su propio aprendizaje. Han reconocido cómo vienen desarrollando sus procesos. Y también pueden generar esas estrategias para poder lograr aquellos aprendizajes que se esperan, identificando aquello que no alcanzó o las debilidades en su proceso. Es posible que a través de esos procesos de metacognición puedan proponer cómo hacer mejor las cosas o hacerlas nuevamente, cuáles son sus fallas y cómo poderlas superar. Eso se espera, digamos, que la evaluación se convierta en esa oportunidad valiosa para los estudiantes y para los docentes. Entonces, proponemos esta imagen de una nueva evaluación que no se centra en la calificación que sabemos que
que está ligado a lo que es una asignación de una nota, de un puntaje, sino que se centra en ese proceso que van desarrollando los estudiantes a medida que avanzan en su proceso de formación. Es una oportunidad también para permitirle a los estudiantes desarrollar esas habilidades y para fortalecer esa autonomía, ese autoaprendizaje, esos procesos de autonomía que tal vez en el aula no era tan frecuente o no se podía desarrollar tanto. Ahora sí que las condiciones hacen que los estudiantes participen directamente en lo que están aprendiendo. El hecho de que ingresen a internet, puedan decidir qué información tienen que buscar, qué información les sirve, cómo pueden desarrollar estas guías o talleres o las distintas propuestas de actividades que los docentes les proporcionan para continuar con su proceso de aprendizaje, pues hace que los estudiantes tengan ahora, digamos, más herramientas para enfrentar y desarrollar su proceso, por supuesto, en compañía de sus papás, de sus cuidadores y de sus familias. Esta nueva evaluación también se piensa como una oportunidad para fortalecer esos vínculos de confianza entre los docentes, con los estudiantes y sus familias. Se espera que con ella el estudiante logre mayor confianza para poder conversar con su docente frente a aquellos aciertos, aquellas dificultades que ha tenido, pero también en aquellas áreas en que es necesario plantear pues estrategias distintas para alcanzar estos aprendizajes que se esperan. Bien, en el chat, por acá nos dice, un profesor o profesora, la evaluación a partir de estos casos problema en donde se priorizan las habilidades más que los conceptos. El concepto como una herramienta de solución ante una situación. Entonces vemos cómo ese proceso de evaluación también nos permite utilizar esta nueva realidad para potenciar esos aprendizajes. Entonces, esta nueva evaluación que promueve intercambio y mejores acercamientos entre docentes y estudiantes para fortalecer ese proceso educativo no presencial. Permite monitorear el aprendizaje y propiciar la autonomía y el protagonista de los estudiantes de su propio proceso en la compañía de sus familias. ¿Seguimos? Entonces, en esta diapositiva, a propósito de lo que estamos mencionando de la generación de confianza entre los docentes, los estudiantes y sus familias en el proceso de evaluación, quisimos traer estos datos de la prueba PISA en cuanto a factores asociados de la prueba PISA 2015. Voy a hablar rápidamente de la prueba PISA, es una prueba internacional, más adelante voy a profundizar, y evalúa a estudiantes de 15 años en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias, y también hace estudios de factores asociados importantes para poder, digamos, encontrar como estas variables que están influyendo esos resultados que obtienen los estudiantes en las pruebas. Entonces, en esta diapositiva tenemos unos datos frente a la pregunta de si mis padres me apoyan cuando tengo dificultades en el colegio. Entonces,
claramente se ha dicho que el apoyo de los padres en el proceso educativo es importante y aquí estos datos nos lo demuestran. El 85% de los estudiantes mencionó que sí tiene ese apoyo de los estudiantes cuando tienen dificultades. Estoy hablando de los resultados a nivel general, donde participan acá, no tenemos resultados de esto del país ni de la ciudad en esta pregunta como tal, sino pues a nivel global de todos los países participantes en la prueba. El 85% de los estudiantes dijeron que sí, y en contraste con la gráfica que tiene dos barritas, una azul más oscura y una clarita, se nota que de esos estudiantes que reportaron sí tener el apoyo de sus padres, tienen en promedio tienen 9 puntos más en la prueba que aquellos que mencionan que no tienen ese apoyo de sus padres. Por supuesto que cuando se considera el nivel socioeconómico de los estudiantes en esta pregunta, la magnitud de esta asociación o de esta relación entre ese apoyo que tienen y el resultado, pues disminuye un poco. Y por supuesto, los niños que reportan que tienen padres con mejores condiciones socioeconómicas, son los que más apoyan a sus hijos cuando tienen dificultades en el colegio. Esta diapositiva entonces la trajimos pues a propósito de que en este momento más que antes se cuenta con ese apoyo de los padres, de las familias y de los cuidadores en el proceso de aprendizaje. Sabemos a partir de nuestros informes de seguimiento a la estrategia Aprende en Casa. Esperamos que todos los profesores que nos acompañan en este momento los conozcan. La Dirección de Evaluación hace un seguimiento periódico a cómo se desarrolla la estrategia Aprende en Casa a través de la revisión y análisis de diversas fuentes de información donde los distintos actores de la comunidad educativa, los docentes, directivos docentes, los padres, los cuidadores, las familias y los propios estudiantes nos cuentan cómo viven este proceso de educación no presencial bajo la estrategia Aprende en Casa. Recordemos que esta estrategia la Secretaría de Educación, digamos que la inició a partir del 14 de marzo, cuando conocimos que Colombia empezaba a entrar en esta situación de emergencia debido a la pandemia. Entonces, la estrategia Aprende en Casa ha sido pues esta vía por la cual o esta forma en que la Secretaría ha tratado de vincular a la comunidad educativa para garantizar el derecho a la educación de los niños, de las niñas y las jóvenes de la ciudad. Entonces, la Dirección de Evaluación hace un seguimiento periódico a esta estrategia, cómo opera, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, cómo los actores están viviendo este momento de formación no presencial, y pues en estos informes hemos encontrado que los docentes reportan que han tenido mucho más el apoyo de los padres que antes. Asimismo, los padres también nos reportan que conocen a sus docentes, que sus docentes están dispuestos a atender sus dudas y pues a ayudarles a hacer seguimiento y apoyar a sus estudiantes, a sus hijos en la casa. Los invitamos a poder revisar estos informes que se entregan cada 15 días, están publicados en el micrositio de la estrategia Aprende en Casa, que está alojado en la plataforma educativa Red Académica. Ahora estamos con 7 informes de seguimiento. Jan, se nos fue tu audio. Vale, mientras Janet regresa, les contesto a las personas que están preguntando por el chat. Las grabaciones van a estar disponibles en Red Académica después de que se termine el evento. Jan, ¿ya volviste? Sí, ya volví. Listo, vale. Bien, entonces, listo. Entonces, para continuar,
Pensando en esa evaluación del nuevo contexto, acá hay un comentario de la profesora Diana Piñeros. La evaluación se debe centrar en el proceso. El tema de evaluación debe ser continuo, algo que no permitirá que la evaluación formativa nos arroje resultados validados ante sí. El estudiante desarrolló o no las competencias, más que una valoración cuantitativa. Si la pregunta está orientada a cómo se ha ejecutado, nosotros la realizamos de manera virtual en la plataforma Preguntas por Desarrollo de Competencias, que atienden a procesos de aprendizaje, que está proporcionado combinado con la autoevaluación del estudiante, dando valor en igual proporción a cómo el estudiante está asumiendo su proceso. Sí, creo que este comentario que nos comparte la profesora Diana resume y pues abarca lo que hemos venido diciendo hasta el momento, y ya con esta diapositiva que estamos viendo, podemos seguir. Cris, porfa. En esa línea de cómo pensar esa evaluación, entonces, de manera general, vamos a ver que toda evaluación se tiene que estructurar y pensar bajo 5 preguntas claves que me van a permitir pues desarrollar y pensar ese proceso de evaluación de manera efectiva, consciente, y que aporte a ese proceso de seguimiento y retroalimentación del estudiante. Vemos acá entonces que estas 5 preguntas claves de la evaluación se centran en un aspecto importante del qué evaluar, y aquí nos llama la atención en cuáles son esos aprendizajes que debe alcanzar mi estudiante, nuestros estudiantes, dependiendo el grado, el área, el nivel educativo, las metas que tenemos desde nuestra institución, cuáles aprendizajes debemos priorizar, cuáles contenidos, cuáles habilidades. Sabemos que ahorita tenemos un proceso educativo que está de manera discontinua frente al contacto que tenemos con nuestros estudiantes. Hay algunos estudiantes que como que una semana no están, un día sí están, y hay una discontinuidad ahí del proceso educativo, pero que de todas maneras hace pensar un poco en cómo mirar esos aprendizajes prioritarios. Ese que evaluar también está relacionado en saber qué va a hacer el estudiante con eso que aprende y cómo lo va a utilizar en su vida cotidiana. ¿Cuáles son los aprendizajes que requieren para poder avanzar en su trayectoria educativa? Ese que evaluar también nos lleva a el cómo evaluar, y pues acá tenemos pues esos instrumentos de evaluación que son pertinentes en el nuevo contexto de aprendizaje. Pensemos un poco, la evaluación que realizábamos con distintos instrumentos en el aula, ¿es posible hacerla acá de igual manera? Sí, no, algunos instrumentos nos sirven, otros no. ¿Cuándo evaluar? Como lo decía la profesora Diana, durante todo el proceso de aprendizaje. Por supuesto, al inicio, que tendrá un propósito que es pues revisar ese estado de aprendizajes, ese estado en que están los aprendizajes, como de manera diagnóstica, a medida que avanza el proceso de aprendizaje, para recoger información sobre ese progreso que se tiene. Y también, pues, en ciertos momentos para revisar si eso que esperábamos, si lo que se esperaban, esas metas, esos aprendizajes que se habían fijado para que los estudiantes alcanzaran, se lograron o no, y cómo podemos establecer ciertas medidas para sostener eso que el estudiante ha logrado y mejorarlo. ¿Quiénes evalúan? Por supuesto, acá también la profesora Diana lo menciona con relación a ese valor que compañeros. Los padres. No te estamos escuchando ya, no te estamos escuchando. Una guía importante que de la Dirección de Evaluación hemos desarrollado, y es una guía para las familias, se llama Cómo evaluar cuando se aprende en casa, guía para las familias, donde damos unas orientaciones para que las familias también puedan tener elementos que les aporten un poco y les
ayuden a hacer ese seguimiento del aprendizaje en casa. Y los docentes, por supuesto, con sus distintas metodologías y mecanismos que tienen para hacer el seguimiento. Y finalmente, ¿para qué evaluar? ¿Cuál es ese fin de la evaluación? ¿Por qué estamos haciendo una evaluación? Para poder revisar esos procesos del estudiante, para informarles y contarles a ellos cómo avanzan en su proceso, para que se identifiquen estas fortalezas, los talentos, las debilidades, aquellos procesos que requieren un mayor esfuerzo, para identificar esa pertinencia en los procesos de enseñanza, mirar nuestra propia labor pedagógica y revisar cuáles son, digamos, las estrategias que van funcionando, pero aquellas que requieren pues, tener algunos ajustes para lograr que nuestros estudiantes se aproximen a eso que se espera. La siguiente. Bien, en esos aportes que tenemos frente a la nueva evaluación, tenemos una ruta que está sintetizada acá, del qué y el cómo evaluar. Tenemos esta ruta explicada en mayor detalle, y aquí hago otra invitación para que puedan consultar otra de las guías que la Dirección de Evaluación ha publicado y tiene que ver con el proceso de evaluación para los docentes. Cómo evaluar cuando se aprende en casa, guía de orientación para los docentes. Todo esto está publicado en Red Académica y partimos de una ruta que nos va a ayudar a definir qué y cómo evaluar. Voy a leer otro comentario que tenemos acá de la profesora Ana Victoria, que nos comparte que se evalúa las habilidades para buscar, seleccionar y organizar información adecuada, su participación, el interés para seguir conectado. Muy bien, es importante esto que menciona la profesora ya en términos de ciertas habilidades que hemos venido mencionando, y es esa búsqueda y análisis y selección de información. Eso es fundamental y creo que son de las habilidades que en todos los niveles educativos podemos ir, claro, en el nivel de complejidad, ir desarrollando. Bien, entonces en nuestra ruta partimos en definir esos aprendizajes que son fundamentales por grado y nivel educativo, es revisar aquello que planteamos al comienzo del año, priorizarlo, revisar esa progresión a lo largo de la trayectoria escolar. Ya lo miraremos en las pruebas, que hay algunos procesos cognitivos, habilidades de ese pensamiento científico que se vienen desarrollando desde la primaria y que las pruebas saber nos van dando información en ese punto y que se vienen midiendo luego en quinto, digamos en tercero, en quinto, en noveno, en 11, esos procesos que se vienen desarrollando, pero que nos damos cuenta que en algún momento no se ha consolidado porque nuestros estudiantes de grado 11 no logran, digamos, alcanzar esos niveles de desempeño que se esperan. Eso hace parte del trabajo que vamos a hacer en el taller número 2 y aquí pues quiero mencionar es con relación a la progresión de aprendizajes, es poder verificar que los estudiantes aprendan y desarrollen las habilidades que tienen que aprender y desarrollar en el momento en que lo tienen que hacer. A veces dejamos ciertos procesos cognitivos o habilidades que no se trabajan, digamos, en la primaria y también se descuidan un poco y se dejan para desarrollar en la educación, digamos, secundaria o media, pero en ese punto ya deberían estar consolidados porque son fundamentales para otro tipo de procesos más complejos. Entonces ahí es donde tenemos, digamos, barreras que van a permitirle al estudiante avanzar. Esta primera etapa de nuestra ruta, entonces, la podemos desarrollar con el apoyo de distintos materiales que también hemos construido, y está la guía para el fortalecimiento de aprendizajes a través del trabajo autónomo, que es otro material que se ha producido desde la Dirección de Evaluación, con el insumo de lo que nos proporcionan los resultados de las pruebas y los niveles de desempeño, esos aprendizajes que nuestros estudiantes no están logrando en cada nivel, en cada grado evaluado y por cada una de las áreas. Ese documento también lo pueden consultar en Red Académica. Tenemos un documento que es el informe de calidad,
caracterización del sector educativo 2019-2020 para la ciudad y también para la localidad lo tenemos, y el informe de resultados de evaluaciones y estudios de los colegios. Es una ficha que tiene cada colegio con respecto a sus resultados en todas las pruebas y estudios en las que ha participado. Este documento en particular se entregó a los rectores este año en junio. Entonces, es importante para nuestro segundo taller, ya voy a volver a insistir en eso, tener este material. Como un producto de esta primera etapa de nuestra ruta es poder tener esos criterios con los cuales vamos a hacer el seguimiento al aprendizaje de nuestros estudiantes. Son criterios públicos y compartidos, hay que comunicarlos a los estudiantes en términos de cuáles son esos aprendizajes que espero que ellos logren. Debemos compartir con los estudiantes, ellos lo deben conocer, así como sus familias, qué aprendizajes espero que alcancen. En una segunda etapa de nuestra ruta, ya viene la definición de las estrategias para hacer seguimiento a los aprendizajes esperados. Entonces, aquí nos vamos a centrar en los instrumentos de evaluación que tienen que aplicarse de manera sistemática y periódica. Son instrumentos diversos para recoger información sobre ese aprendizaje. Muchísimos instrumentos tenemos, portafolios, rúbricas, organizadores gráficos, talleres y guías de trabajo que los docentes elaboran de acuerdo pues con el área, con los propósitos de enseñanza y pues con esos aprendizajes esperados. Son solamente algunos ejemplos, pero sabemos que hay muchísimos y la variedad de los instrumentos que los profesores pues diseñan es variada y que dependen también de ese tipo de aprendizaje que yo quiero evaluar y verificar en mis estudiantes. ¿Qué tenemos como producto de esta segunda etapa? Pues esos mecanismos, esos instrumentos que me van a permitir recoger evidencias o distintas producciones de los estudiantes para verificar su desempeño. Recordamos acá que no existen evidencias únicas. Para los distintos aprendizajes tenemos una gran variedad de evidencias y pues depende de la manera y con los medios que cuento para poderla recoger. Es importante pues utilizar distintas estrategias y instrumentos de evaluación que me permitan complementar el panorama de ese desempeño del estudiante. Y finalmente, la etapa 3 de nuestra ruta está pues definir el uso que le voy a dar la información. Sí, la retroalimentación del proceso de aprendizaje y también la retroalimentación del proceso de enseñanza. Nos va a permitir reflexionar sobre el proceso, identificar los pasos que van a seguir en función de lo que alcanzamos y lo que hace falta y redireccionar o ajustar nuestras propuestas pedagógicas. Tenemos como producto que esta información se puede usar para diagnosticar, tomar decisiones e intervenir con distintas estrategias específicas de acuerdo con los resultados y avances de nuestros estudiantes. Siguiente. Bien, acá tenemos una nueva pregunta que también los invitamos a responder con el chat. En el chat, ¿cuáles son esos aprendizajes de ciencias naturales que más se les dificulta a los estudiantes de algún grado que tenga cargo propio? Pensemos en que nuestro proceso de seguimiento y evaluación de los aprendizajes de nuestros estudiantes nos permite identificar esos aprendizajes que más se dificultan en nuestros estudiantes de acuerdo con un grado que tengamos a cargo. La siguiente, los invitamos a compartir sus respuestas en el chat. Bien, entonces acá tenemos, en el marco de nuestra evaluación, de la nueva evaluación, tenemos también otro dato a partir de lo que la prueba PISA nos entrega en factores asociados, y es esa asociación que hay entre la repetición del grado y un puntaje. A los estudiantes se les preguntó si habían repetido al menos un grado. El 56% dijo que sí y el 42% dijo que no. Como podemos dar cuenta, hay una mayor proporción de estudiantes que ha repetido al menos un grado. ¿Qué pasa con este dato de la repitencia frente al puntaje en la prueba?
Estos resultados nos reportan que los estudiantes que reportan haber repetido al menos un grado obtienen en promedio 53 puntos menos en la prueba de ciencias en comparación con los estudiantes que nunca repitieron un grado al menos. Estos resultados, por supuesto, concluye PISA que sugieren que la repetición puede ser un mecanismo poco efectivo para consolidar y mejorar los aprendizajes que no se lograron. Entonces creo que esto nos llama la atención y nos hace pensar un poco en el sentido de la repitencia. La siguiente. Aquí para cerrar este punto, este primer momento, entonces tenemos los documentos de apoyo con los que contamos y que he venido mencionando a lo largo el primer momento de reflexión. Entonces, como esta presentación queda disponible en el micrositio web de Red Académica, entonces tenemos acá los distintos materiales, guías y cartillas que hemos producido. Aquí están, igual en la presentación pues está para que la puedan consultar. Y también los invitamos pues a que las consulten y puedan encontrar información valiosa para apoyarlos en el proceso de evaluación. También están los informes de seguimiento a la estrategia Aprende en Casa, que son insumos importantes que nos permiten conocer las experiencias de los actores mientras aprendemos en casa. Siguiente. Tenemos más comentarios en el chat, ¿no? Los invitamos a que nos compartan sus comentarios y opiniones. Bien, iniciamos el segundo momento luego de haber hecho como una mirada general a este nuevo contexto de aprendizaje, y pues tenemos aquí esas apuestas de la transformación pedagógica desde el Plan de Desarrollo 2024 y hacia dónde apunta todos estos esfuerzos de toda la comunidad educativa para poder lograr estas metas que se plantean allí. Entonces aquí tenemos que nuestro plan de desarrollo está muy de la mano con lo que se plantea desde los objetivos del desarrollo sostenible, especialmente el objetivo número 4, que tiene que ver con esa calidad de la educación para todos. Acá tenemos una respuesta de la pregunta: ¿cuáles son los conceptos que más se les dificultan, nuestros aprendizajes que se les dificultan? Una profesora, Nancy Pardo, nos cuenta que algo que se les dificulta es tener claros los conceptos básicos de ecosistema, hábitat y ciclos biogeológicos. Otro profesor nos dice que fisiología celular en bachillerato. Exacto. Esto es importante, saber qué logran. Los estudiantes son capaces de identificar, clasificar, establecer relaciones, utilizar información para sacar conclusiones. Es fundamental para poder determinar aquello que no logran y trazar estrategias que permitan el mejoramiento. Bien, entonces frente a nuestra diapositiva que estamos observando, nuestro plan de desarrollo distrital, un nuevo contrato social y ambiental para la ciudad, para Bogotá del siglo XXI, reitera el compromiso pues, que tiene el país con esos objetivos de desarrollo sostenible, específicamente pues, para ese objetivo 4, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que permita promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Se resalta pues que en este marco pues hay información importante en estas cifras reportadas por la UNESCO con respecto a esas habilidades que los niños no logran, y pues acá tenemos que 6 de cada 10 niños y adolescentes no están logrando ese nivel de competencia en lectura y matemáticas, y que 103 millones de estos jóvenes que carecen de estas habilidades básicas son mujeres, y el 60% son mujeres. Entonces, la siguiente. Tenemos un comentario que nos comparte un profesor o profesora. Observo que aquellos aprendizajes que más se dificultan, por ejemplo en química, son aquellos referidos a la aplicación de fórmulas. Creo que de acuerdo a esto tendría que ver con actividades de orden experiencial que se ven de manera concreta.
La profesora Ana Victoria, más que el concepto como tal, lo más complejo es que ellos utilicen ese vocabulario trabajado para explicar situaciones de su cotidianidad, comunicar con cierto nivel de rigurosidad. Por supuesto, es lo que venimos diciendo del uso comprensivo de ese conocimiento científico, más allá de un nivel declarativo, de memorístico, y un uso, y que no logren usarlo de manera significativa, pues está asociado a lo que nos dice el profesor o profesora con relación a las dificultades que los estudiantes tienen frente a la aplicación y el uso de fórmulas químicas. A veces estos procesos terminan siendo muy memorísticos. Vale, creo que perdimos a Jan un momento. Jan, ¿estás ahí? Sí, ya lo Listo, logré vale. otra vez. Bien, en este proyecto que tiene como objetivo implementar el programa de innovación y transformación pedagógica en el 100% de los colegios públicos de la ciudad, que permita el cierre de brechas educativas y responda a los cambios sociales, culturales y económicos del siglo XXI. Tenemos una metaplan que tiene unos elementos muy importantes que hemos subrayado acá en el óvulo, en el óvalo rojo, y pues tiene que ver con la reducción de la brecha de calidad entre los colegios públicos y privados en una y la transformación curricular y pedagógica del 100% de los colegios públicos. Esa es una de las grandes apuestas de la Secretaría y pues de toda la comunidad educativa. Y también tenemos acá puesto el sistema multidimensional de evaluación, pues que permitirá la producción de información periódica, sistemática, para focalizar acciones de mejoramiento y, en fin, identificar las poblaciones que requieren pues ciertas atenciones específicas y reportar los avances en el logro de las metas. Tenemos también pues que la formación integral pues está asociada a la ampliación del tiempo escolar y pues garantizar una oferta educativa que sea pertinente y que responda pues a las características y necesidades de los niños y niñas y jóvenes de la ciudad. Bien, tenemos pues también que ese proyecto de transformación pedagógica está pues está centrado y gira pues en torno a esa calidad de la educación, que pues que se ve que es el camino mediante el cual es posible avanzar hacia el logro pues de una sociedad inclusiva y pues disminuir esas brechas sociales. La siguiente, en ese marco también tenemos pues las competencias del siglo XXI y las competencias básicas pues que son como ese objetivo al cual tiene que apuntar esa transformación pedagógica, desarrollar en nuestros estudiantes esas competencias que le permitan pensar y actuar en diversos ámbitos que no dependen de los conocimientos, sino pues de la articulación de ciertos procesos cognitivos y de grandes campos conceptuales para entender el mundo y participar de manera efectiva en la sociedad. Y pues las competencias básicas que sabemos que son aquellas que describen lo que debe saber y saber hacer un estudiante para lograr pues aproximarse pues a lo que se requiere desde la calidad educativa propuesta desde los estándares. Continuamos. Tenemos entonces aquí una nueva pregunta. ¿Dónde vamos, no? Ok, bueno, acá tenemos el cierre de brechas. ¿Cómo está la ciudad frente a esa diferencia entre los colegios distritales y los oficiales y los privados frente al número de colegios que logran ubicarse en las categorías más altas de la clasificación de instituciones de saber 11, en categorías A y A más? Entonces, la meta es que 100 colegios nuestros lleguen allí. La siguiente. Bien, como les mencionaba, pues que se centra en el concepto de calidad de la educación,
que es la vía para cerrar las brechas, la siguiente. Y pues que las competencias del siglo XXI y las competencias básicas pues están puestas sobre esa transformación pedagógica para permitir que los estudiantes pues logren desarrollar esas habilidades que les van a permitir participar de manera efectiva en la sociedad. Siguiente. Bien, una pregunta más. Tenemos acá otra respuesta que nos da la profesora Luzmeri Vargas a la pregunta anterior. En los estudiantes pequeños se les ha dificultado establecer la diferencia entre los conceptos de síntoma, enfermedad, contagio y epidemia. Bien, creo que esta charla está muy a la par y a la línea de lo que los profes vienen desarrollando, y es el trabajo con todos estos conceptos que a diario los estudiantes escuchan en los distintos medios sobre nuestra realidad actual causada por la pandemia, y pues todos estos conceptos que mencionaba al principio de la conversación asociados al COVID-19. Los invitamos a participar con esta nueva pregunta, que es: ¿de qué forma el análisis de los resultados de la evaluación externa en ciencias naturales puede ser útil para potenciar los aprendizajes de los estudiantes? Esto nos va aproximando a nuestro tercer momento de este taller. Entonces los invitamos a compartir sus respuestas por el chat. La siguiente. Bien. Hace un momento mencioné que para poder definir esa evaluación desde el qué y el cómo evaluar, podíamos utilizar de apoyo unos documentos que se han producido desde la Dirección de Evaluación y que se han compartido con las direcciones locales y los rectores. Aquí tenemos estos dos documentos de apoyo que mencioné. El primero es ese informe de caracterización del sector por localidad. Tenemos un ejemplo acá del informe de la localidad de Sumapaz, que lo tienen los rectores, los directores locales, y que pues es importante que todos en las instituciones lo conozcan. Y también tenemos una carátula de la ficha de colegio que tiene, pues como lo mencionaba, la información de resultados de las pruebas de cada una de las instituciones frente a los desempeños que los estudiantes han alcanzado en las pruebas externas. Acá tenemos un ejemplo para un colegio de la localidad de Sumapaz. Entonces, este documento en particular, el segundo, el que tiene ese recuadro azul, es el que necesitamos de insumo para el taller número 2 que vamos a realizar en la tercera semana de septiembre. Entonces, es importante que lo puedan solicitar con el rector para que lo tengamos, digamos, disponible como insumo para los ejercicios que vamos a hacer en ese taller. Siguiente. Tenemos más comentarios. Bueno, los invitamos a que nos compartan sus opiniones y sus respuestas. Bien, llegamos al tercer momento de nuestro taller, que tiene que ver con una mirada a eso que se evalúa en ciencias naturales. Sabemos que los docentes trabajan con estos materiales, que la evaluación externa, digamos que es importante para los procesos de planeación, para los procesos de estructuración de actividades pedagógicas, para revisar cómo está nuestra propuesta curricular, porque nos proporcionan insumos importantes del estado en el que están las competencias de nuestros estudiantes, y pues nos permite pues diseñar esas estrategias que nos ayuden a llevarlos a donde deben lograr según esos aprendizajes esperados. Entonces, vamos a dar como un recuento sobre esto que evalúan las pruebas, y también los invitamos, pues, para dinamizar a compartir respuestas sobre la siguiente pregunta. La profesora Nancy Pardo nos comparte que para saber exactamente cuál es el estado de apropiación de aprendizajes, cómo están aprendiendo nuestros estudiantes y qué estrategias usar para llegar de manera más efectiva a cada estudiante. Para eso es que aportan los resultados de las pruebas externas. Sí, señora, muy bien, profe. Con esta pregunta, entonces, queremos ahora pensar en cómo son esas pruebas y qué están evaluando. ¿Cuáles son las competencias que se evalúan en la prueba de ciencias naturales de grado quinto? Pensemos, las recordamos, cuáles son esas competencias desde
ese marco de los estándares básicos de competencias y el pensamiento científico que en grado quinto, por ejemplo, se están evaluando. Los invitamos a compartir sus respuestas en el chat. Mientras tanto, entonces, recordemos que Colombia y particularmente el distrito, nuestra ciudad, participa en distintas pruebas externas que permiten, pues, hacer seguimiento al avance en las competencias de los estudiantes en distintas áreas. Tenemos pruebas internacionales, pruebas nacionales y unas pruebas distritales. Tenemos como marco de referencia internacional, pues, la prueba PISA y el estudio de habilidades sociales y emocionales en las que ha participado Bogotá en los últimos años. Estas pruebas internacionales tienen, pues, unos estándares frente a esas habilidades que los niños y jóvenes deberían tener en cierto momento. Se diseñan con estándares internacionales, tienen el propósito, que es un propósito muy grande, de comparar los sistemas educativos de los países que deciden participar. Proporciona información de referencia sobre ese desempeño de los sistemas educativos, permiten monitorear el progreso del sistema educativo de un país en el tiempo, pues a través del análisis de resultados históricos y de tendencias que se van teniendo en las aplicaciones, y también permite conocer pues esas experiencias exitosas entre los países para poder revisar cuáles se pueden ajustar y que permitan mejorar. Las pruebas nacionales conocemos todos que son, pues, las que diseña y aplica el ICFEX con el propósito de medir ciertos aspectos de la calidad de la educación básica, media y superior en Colombia. Acá quiero hacer un llamado para que tengamos claro que, si bien las pruebas nacionales son un indicador importante, no son el único indicador de calidad y tampoco dan cuenta de la calidad como tal, en lo que implica ese concepto de calidad y todos los factores que tiene. Solamente da información acerca de el desempeño de los estudiantes frente a lo que se espera, por supuesto, esos aprendizajes que se esperan en ciertas áreas, en ciertos grados y también en ciertos conocimientos y habilidades. No está midiendo el completo de los aprendizajes esperados. Ya detallaremos más adelante un poco sobre eso. Y también en Bogotá se resalta que tenemos unas pruebas que ha diseñado y aplicado el distrito con el fin de complementar el desarrollo de habilidades en ciertas áreas que no se evalúan con las otras pruebas nacionales e internacionales. Estamos hablando, pues, de las pruebas de artes, que son las pruebas SER, y también ha aplicado estudios como la encuesta de clima escolar y el módulo de ciudadanía, que permiten, pues, revisar cómo son estos ambientes y climas escolares y entornos en donde nuestros estudiantes de la ciudad están aprendiendo. Y pues digamos que toda esta información que proporcionan las pruebas internacionales, las pruebas nacionales, las pruebas distritales, otros estudios y mediciones, pues en su complementariedad sí nos permite tener como una idea un poco más aproximada de esa calidad de la educación en la ciudad. La siguiente. Hola. La siguiente. Tenemos respuestas en el chat. La profesora nos dice que, la profesora Angie nos dice que los resultados nos permiten reflexionar sobre el proceso educativo que se está llevando a cabo y replantear de ser necesario estrategias, herramientas para fortalecer habilidades y competencias de los estudiantes. Sí, muy bien, eso es parte de ese uso importante que tienen los resultados de las evaluaciones externas. También complementa con las competencias que se evalúan en ciencias,
son el uso comprensivo del conocimiento científico, aplicación de fenómenos e indagación. La profesora Angie complementó la respuesta anterior con esta respuesta a la última pregunta que estábamos trabajando, y efectivamente estas son las competencias, digamos, específicas en el área de ciencias que las pruebas saber rastrean desde grado quinto, grado noveno y grado 11. Es importante aquí aclarar que hasta 2016 en ciencias naturales como tal se aplicaron pruebas saber de quinto y noveno. Sabemos todos que estas pruebas están ahorita en un momento de revisión y ajuste, es posible que cambie un poco. Se suponía que este año íbamos a tener una nueva aplicación con los nuevos marcos y las nuevas pruebas. No ha sido posible, pues dado a las nuevas condiciones en las que estamos. Esperamos que el año entrante podamos tener nuevamente información de estas pruebas porque son importantes y nos permiten ir mirando cómo avanzan los estudiantes en esos aprendizajes esperados. Bien. Muy bien. Espero que sigamos participando con las respuestas en el chat, profesor. En esta diapositiva, entonces, recordar un poco rápidamente qué es PISA, que es la evaluación, digamos, internacional, digamos, más importante en la que participa Colombia, porque a partir del año 2003 ha venido participando de manera periódica cada 3 años, y Bogotá ha participado desde 2009 con una sobremuestra, es decir, que tenemos resultados para la ciudad. Antes no, antes solamente era el país y teníamos resultados del país, pero gracias a esta apuesta de Bogotá por tener resultados propios, tenemos pues estos datos que permiten mirar cómo avanzan nuestros estudiantes frente a lectura, matemáticas y ciencias, de acuerdo con esas competencias que ha fijado PISA para los estudiantes de 15 años. Sus resultados permiten hacer análisis de brechas e identificar pues esas mejores prácticas entre los países para compartir y pues saber qué se podría tomar de allí. Y pues son un insumo importante para la definición de la política educativa en los países. La prueba tiene pues un total de 180 preguntas que va a valorar aspectos cognitivos y de contexto, y pues por supuesto tiene, digamos, 2 tipos de instrumentos. Un instrumento cognitivo donde están las preguntas de ciencias, matemáticas y lectura, y un cuestionario de contexto pues que va a permitir recoger información como la que les he presentado frente a el acompañamiento de los padres y la repitencia de año, y eso tiene que ver con esos factores asociados al aprendizaje. La siguiente, por acá tenemos que un profesor o profesora nos comenta que siempre hablamos como si al niño le faltan ciertas habilidades. ¿Qué pasa? Que el problema es el docente, que le falta mística, estrategias para compartir ese análisis y que debe saber el estudiante en su entorno. Creo que hace parte del proceso de evaluación que por un lado miramos cómo avanza el proceso de aprendizaje del estudiante, pero también nos permite mirar cómo nuestro proceso de enseñanza está funcionando o no funcionando y qué estrategias son más pertinentes o no para nuestros estudiantes. Tenemos acá de otro profesor o profesora las habilidades de investigación, formulación de preguntas, hipótesis, análisis de situaciones, representación, elaboración e interpretación de gráficas, comunicación, uso de un lenguaje y conocimiento específico. Esta respuesta está asociada, creo que a la pregunta de las competencias que se evalúan en ciencia, y ya vamos a mirar que todo lo que el profesor o la profesora ha mencionado aquí, por supuesto que está relacionado y se incluyen en estas competencias que se evalúan desde el saber. La profesora Ana Victoria nos dice que se evalúa habilidades para clasificar, observar, modelar, establecer relaciones en diferentes fenómenos físicos, relacionar características y describir. Totalmente de acuerdo. Aquí lo que hace la profesora Ana Victoria es ya detallar un poco más esos procesos cognitivos que se pueden ver al interior de estas competencias: uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de fenómenos y la indagación. Ya vamos a mirar un poquito más en detalle esto. Bien, la siguiente, estamos en las pruebas nacionales. Entonces, estas pruebas
ya hablamos de la internacional, entonces es recordar un poco acá cuál es el propósito pues de las pruebas nacionales Saber Tercero, Quinto, Noveno y Saber 11. Son instrumentos que hacen parte del sistema de evaluación estandarizada de la calidad de la educación básica y media en el país. Se aplican periódicamente con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad. Ya hice la salvedad de lo que pasa con la prueba Saber Tercero, Quinto y Noveno. Esperemos que el año entrante tengamos nuevamente esta información. Permiten monitorear y hacer seguimiento pues, al desarrollo de las competencias de los estudiantes de educación básica y media. Sus resultados son insumo para definir planes de mejoramiento en todo nivel educativo y en todo nivel. Me refiero al institucional, al nivel local, al nivel de entidad territorial, al nivel de país. Permiten identificar las competencias, habilidades, valores que los estudiantes desarrollan durante su trayectoria escolar y pues ver en qué nivel lo están logrando, y pues eso mismo nos permite también identificar aquellos procesos y habilidades que no se logran para trazar estrategias y hacer seguimiento a los avances del sistema educativo en general y de las entidades territoriales. Entonces, por eso tenemos nuestros resultados de ciudad, de localidad, de institución, y pues tenemos en la prueba Saber 11 los resultados por estudiante, que nos permite pues una mirada ya más puntual a cómo avanzan esas competencias. La siguiente. ¿Tenemos más respuestas? No, todavía no. ¿Qué evalúan las pruebas Saber? Entonces, recordemos que las pruebas Saber están alineadas a los estándares básicos de competencias. Evalúan esas competencias que se espera que los estudiantes desarrollen hasta tercer grado, hasta quinto grado, hasta noveno grado, hasta 11 grado, de acuerdo con esos estándares. Vale, perdimos por un momento la conexión con Janet. Ya, pues, ya la logré otra vez. Listo, perfecto, ya volviste. Bien, bien, entonces, ¿qué características tiene Saber? Son unas pruebas, instrumentos de evaluación estandarizada que parten, por un lado en este esquemita podemos ver hacia el lado izquierdo que parten de los referentes de calidad, que son esos estándares básicos de competencia, que allí nos van a determinar pues esos campos conceptuales, esos conocimientos en cada una de las áreas, pero también ligado a esos procesos cognitivos que son los que, digamos, definen esas competencias desde las ciencias, de donde estamos trabajando en esta área, desde las ciencias, ese pensamiento científico, la competencia centrada en el pensamiento científico, bajo qué procesos cognitivos, qué habilidades de pensamiento y qué marcos conceptuales. Allí en los referentes de calidad, que son los estándares, tenemos eso. Por otro lado, hacia el lado derecho, esas pruebas nos entregan unos resultados en términos de un puntaje y de unos niveles de desempeño, que ya profundizaremos en este tema en el próximo taller, y nos generan unos retos para el aprendizaje de nuestros estudiantes, unos retos para las prácticas de aula desde lo pedagógico y lo didáctico como docentes, y pues unos retos que se centran en proyectos y programas de la SEP para poder en su conjunto lograr que se avance en el desarrollo de esos aprendizajes en nuestros estudiantes. La siguiente. Acá tenemos un diagrama muy importante que nos muestra la estructura que sigue el ICFES para el diseño de las pruebas, y es el diseño centrado en evidencias. Rápidamente pues contamos aquí que es un modelo, es un diseño que el ICFES ha venido trabajando desde el año 2000, que empezó a trabajarlo, y lo que espera pues es que todas las pruebas estén, digamos, diseñadas con esta metodología que parte de los estándares básicos de competencia, que nos define qué es lo que los estudiantes deben saber y saber hacer
en un ciclo en particular que se evalúa, en grado tercero, en grado quinto, en grado noveno y en grado 11. De esos estándares, entonces, se definen esas competencias que son posibles de evaluar a través de un instrumento como este. Recordamos aquí, y lo relaciono con lo que ya había dicho anteriormente, y es que las pruebas no lo evalúan todo. Si bien están alineadas a los estándares, las pruebas tienen unas limitaciones. Son pruebas de lápiz y papel, que tienen preguntas cerradas de selección múltiple con única respuesta, y esto ya hace que no todas las habilidades ni competencias se puedan evaluar de esta forma. Por eso es importante mencionar aquí que este tipo de instrumentos y de información que nos reportan las pruebas estandarizadas de esta forma, pues nos van a ser complementarias a esa evaluación de aula que el docente realiza con otros instrumentos de evaluación. Por supuesto, ahorita también tenemos una limitación por la formación no presencial, pero siempre está el mensaje de que es complementario al proceso de evaluación en el aula. Entonces, esas competencias que hemos definido en ese primer nivel o estrato se van a traducir en unas afirmaciones que me van a permitir ya decir qué es lo que los estudiantes logran hacer con respecto a esas competencias que hemos definido. Y para cada afirmación se definen unas evidencias que ya son productos muchísimo más concretos sobre esos desempeños que esperamos de los estudiantes. Y cada evidencia es lo que me va a generar unas tareas de evaluación con las que se van a construir las preguntas que los estudiantes responden en las pruebas y pues las preguntas que podemos observar en los distintos documentos que el IFEX ha liberado con preguntas de ejemplo. Entonces ya vamos a mirar en más detalle a qué corresponde cada uno de los estratos o niveles de este diagrama con lo que sigue en la presentación. La siguiente. Bien, entonces, como lo mencionaba una profesora que participó por el chat con su respuesta, las competencias que se evalúan en la prueba de saber quinto y noveno en ciencias, son uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de fenómenos e indagación. Igual también son las mismas competencias que se evalúan en ciencias naturales para grado 11. Tenemos que en uso comprensivo del conocimiento científico, pues espera que los estudiantes tengan esa capacidad para comprender y usar conceptos, teorías y modelos en la solución de problemas a partir del conocimiento adquirido. Es parte de lo que hemos venido conversando durante el taller, es que tengan como claridad en cómo esos conceptos y su aplicación me ayudan a comprender el mundo y a poder dar solución a ciertas situaciones, problemas. Se relaciona con ese conocimiento disciplinar de las ciencias, pero con el sentido de aplicación para la solución de problemas. Explicación de fenómenos, entonces, está relacionado con esa capacidad para construir explicaciones y comprender argumentos y modelos que den razón de fenómenos. Se relaciona con la forma en que los estudiantes van construyendo explicaciones sobre ciertos fenómenos que están en el contexto de la ciencia escolar. Y la indagación, entonces aquí tenemos todo lo que tiene que ver con esos procedimientos propios del trabajo científico, pero a nivel escolar, de la indagación, de la formulación de preguntas, del diseño o la propuesta de procedimientos adecuados para poder buscar, seleccionar, organizar, interpretar información que sea relevante, válida para poder dar respuesta a preguntas, lo que hemos hablado al principio con las infografías. Incluye los procedimientos y las distintas metodologías que generan más preguntas o que intenta responder las preguntas sobre eventos y situaciones del mundo natural. La siguiente. Tenemos acá. Tenemos acá otra pregunta con la cual invitamos a los profes a continuar participando en el chat, y es ¿cuáles son los componentes que se evalúan en la prueba de ciencias naturales? Ya hablamos de las competencias, ¿cuáles son los componentes? Entonces, aquí tenemos que pues, los componentes son como esos campos conceptuales que se han definido desde los estándares para poder organizar todos esos conceptos que los estudiantes deberían
ir comprendiendo y utilizando, y que los docentes deben ir articulando en los procesos de formación. Entonces tenemos acá que la prueba Saber quinto y noveno tiene 3 componentes hasta lo que fue 2016 en la aplicación última. No sabemos qué modificaciones tenga con los ajustes que se están haciendo y la nueva aplicación que se esperaría por el año entrante. Esta información, aunque lo último que tenemos es 2016, es valiosa, es importante tenerla en cuenta porque es posible que no tengan cambios sustanciales y pues nos da información importante de cómo avanzan los estudiantes en esa competencia científica y en esas habilidades. Tenemos 3 componentes: entorno vivo, que se centra en el organismo para entender esos procesos internos y sus relaciones con el entorno y con otros organismos. Aborda temas unificadores como estructura, función, homeostasis, herencia y reproducción, ecología, evolución, diversidad y similitud. El entorno físico, entonces, acá se orienta más a la comprensión de esos conceptos y principios propios del trabajo en el mundo físico con el que se interactúa. Entonces, acá tenemos lo que gira en torno a la estructura, la materia, las propiedades, sus transformaciones, conceptos como mezcla, combinaciones, reacciones químicas, energía, movimiento, fuerza, el universo también, tiempo y espacio, y pues sistemas de medición y nomenclatura. Y el otro componente es ciencia, tecnología y sociedad, que estimula en los jóvenes esa responsabilidad crítica hacia el modo como la ciencia y la tecnología pues afectan sus vidas y las de las comunidades y el mundo en general. Pues busca una mirada crítica que permite un mayor acercamiento a la ciencia y a ese mundo del estudiante, que le permita comprender pues cómo esos conocimientos científicos afectan pues la vida y el desarrollo del mundo. Bien. Tenemos acá unas especificaciones, ya lo que les mencionaba en el diagrama que vimos hace unas diapositivas atrás, que parte de un estándar que se definen unas competencias, y esta es ese detalle de lo que se espera que el estudiante logre y que la prueba mide desde la competencia indagación para ciencias en la prueba de quinto y noveno. Entonces, ese estándar que se utiliza es: me aproximo al conocimiento como científico natural. Desde los componentes de entorno vivo y físico, se espera que el estudiante comprenda que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo natural. En los documentos marcos de las pruebas y un documento que se está preparando desde la Dirección de Evaluación y que también se les va a proporcionar a los docentes y se va a publicar también en la página de Red Académica, estamos haciendo un documento conceptual que consolida toda esta información, el detalle de lo que evalúan las pruebas en términos de esos marcos que definen las competencias, que definen estos componentes, los niveles de desempeño. Vamos a tener toda la información y complementario a esto, que son unos ejemplos pocos para la diapositiva, las evidencias que detallan estas afirmaciones de lo que el estudiante se espera que logre. Entonces, en este caso, por ejemplo, la afirmación 2 utiliza algunas habilidades de pensamiento y procedimiento para evaluar predicciones, observa y relacione patrones en los datos para evaluar predicciones, elabora y propone explicaciones para algunos fenómenos de la naturaleza basadas en conocimiento científico y de la evidencia de su propia investigación y la de otros. Entonces, aquí se puede también resumir gran parte de lo que hemos conversado, de los aportes en el chat, con relación a esos procesos cognitivos y de pensamiento que los estudiantes vienen desarrollando y que son básicos en ciencias. La siguiente. O una pregunta para dinamizar. Ya creo que nos estamos aproximando hacia el final del taller, y en esta pregunta queremos que nos aporten sus respuestas con relación a qué se espera que un estudiante haga con lo que aprende en ciencias naturales al finalizar el grado 11. ¿Qué se espera que un estudiante haga con lo que aprende en ciencias naturales al finalizar el grado 11? Y esto nos lleva a pensar en
en cómo es esa prueba de ciencias naturales en grado 11. Ya hablamos de las competencias son las mismas que mencionamos hace un rato, el uso comprensivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos y la indagación, y aquí tenemos el detalle de esas afirmaciones y las evidencias que plantea la prueba. Sí es importante aclarar acá que mientras en quinto y en noveno grado hay 3 componentes: entorno vivo, entorno físico y ciencia, tecnología y sociedad, en grado 11 ya se habla son de componentes de estos entornos, y se habla del componente biológico, físico, químico y también de ciencia, tecnología y sociedad. Se hace una aproximación un poco más detallada a estos campos conceptuales de las ciencias para grado 11. Tenemos unos ejemplos en esta diapositiva, son una muestra de las especificaciones que son amplias y extensas y que en el documento que les vamos a entregar y que les mencionamos lo consolida todo, y también vamos a tener puesto allí unas referencias conceptuales, bibliografía, documentos en línea que pueden consultar y plataformas con recursos educativos que puedan apoyar la enseñanza y la evaluación, los procesos de aprendizaje y de evaluación en ciencias. La siguiente. Bueno, vamos finalizando entonces. ¿Qué evalúa la prueba PISA en ciencias naturales? Entonces aquí también tenemos que se enfoca en identificar si los jóvenes de 15 años saben qué es lo que saben y saben hacer en situaciones que involucran la ciencia, la tecnología, y también revisa esto a través de 3 competencias: la explicación de fenómenos científicamente, la evaluación y el diseño de investigación científica y la interpretación de datos. Entonces, si nos damos cuenta, estos procesos están muy relacionados con lo que también desde la evaluación nacional se busca en que los estudiantes hayan desarrollado. La evaluación de PISA también hace énfasis en ciertos contextos en los que plantean las preguntas, y pues son temas que pueden tratar a nivel personal, local, nacional o global, y estos son la salud y la enfermedad, los recursos naturales, calidad del medio ambiente, los peligros ambientales, los límites de la ciencia y la tecnología. También tienen un campo conceptual, tiene acá lo que está en el cuadrito conocimiento, entonces ya detalla un poco cuáles son los conocimientos de contenido, los conocimientos procedimentales y los conocimientos con relación a eso de la epistemología de la ciencia, y las actitudes frente a el conocimiento científico. Entonces, el interés en la ciencia y la tecnología, la conciencia ambiental, la valoración de los enfoques científicos de la investigación y la actitud del estudiante frente a la ciencia y el rol, pues, importante que tiene para su aprendizaje. Estos ya lo vamos a ver un poco más en detalle en el segundo taller y asociado a esos resultados que nos dan las pruebas. Bueno, ya para cerrar el taller, entonces, quería proponerles una última pregunta, y es: ¿cuál es el aporte de los resultados de la evaluación externa al trabajo de aula en ciencias naturales? Y me resta invitarlos a los próximos talleres. Mañana en la mañana y en la tarde tenemos 2 talleres también de la Dirección de Evaluación. El que está en la mañana es evaluar para el aprendizaje, otra mirada a los CIE, a los sistemas institucionales de evaluación de estudiantes, pistas que puedan orientar un poco esos cambios que al igual que la evaluación de los aprendizajes está haciendo el docente, pues también esa mirada a cómo los sistemas de evaluación de estudiantes han tenido que tener modificaciones con respecto a lo que se planeó al inicio del año y las condiciones actuales del nuevo proceso de aprendizaje, y queremos brindar pues esos elementos que apoyen a esa revisión del sistema institucional de evaluación de estudiantes. Y en la tarde tenemos
otro taller de la Dirección de Evaluación que tiene que ver con la historia institucional y la caracterización de las familias en el marco pues, de los procesos de autoevaluación institucional. También iniciamos talleres con relación a este tema que van a ser varios y que se van a desarrollar pues de aquí a octubre en distintas semanas. Vamos a tener la programación que se compartirá para que puedan participar. Y la siguiente. Finalmente, recordarles que para el próximo taller, que es el segundo, vamos a trabajar los resultados de las evaluaciones pues, en ciencias naturales. Nosotros vamos a presentar unas diapositivas, una presentación con los resultados de Bogotá, pero sí es importante que los participantes y los profes puedan tener el informe de su colegio porque allí tienen los datos puntuales que nos indica cómo avanzan los desempeños de los estudiantes en ciencias naturales. Este es un ejemplo de lo que van a encontrar en este documento. Se entregó en junio a los rectores de las instituciones educativas y pues esperamos que lo puedan solicitar y tenerlo listo para nuestro próximo taller. Muchísimas gracias. Espero que esta información sea útil. La presentación va a estar disponible en el micrositio web de la estrategia Aprende en Casa en Red Académica y pues estaremos compartiendo con ustedes el enlace para que puedan encontrarla, así como las presentaciones de lenguaje, matemáticas, sociales y pues las de los talleres de mañana y los siguientes que la Dirección de Evaluación realizará. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos. La siguiente.